Comenzaremos con los ejercicios de resolución de la cámara Panasonic AG AC8P. Comenzaremos viendo que en la imagen de la mitad hay menos resolución, los píxeles están más grandes y no está la imagen tan definida. El formato PM y ACA son los de menos calidad. El HE nos muestra una mayor calidad en este punto. Tenemos estas dos resoluciones más, HA y PS a 1080, una es entrelazado y otra es progresivo. No es mucha la diferencia, sin embargo puede que en el peso de los archivos pueda existir alguna diferencia entre ellos. Bueno, vamos con la cámara Canon T6i. Comenzando con las resoluciones, está HD ligero y estándar y VGA, donde se pierde la calidad en 640 y vemos como los píxeles al ser agrandados pues se pierde la resolución. En este ejercicio vemos que el Full HD está en varios formatos como es completo, ligero y estándar, lo cual se diferencia en el peso de los archivos, más no en la resolución ni en la calidad. Ahora vamos con la cámara Panasonic HC-X1000, es la 4K, vemos que su formato mínimo es SA en 480, vemos los píxeles agrandados, formas no tan definidas y movimientos bastante borrosos en comparación al 720 o el 1080. Aquí tenemos distintos formatos de 1080, pero sin embargo cambia la información que contienen y por tanto el peso, pero sigue siendo la misma resolución, además de cambiar el barrido. Siguiente tenemos la definición Ultra HD y HD. Ya vemos movimientos fluidos de las personas, formas definidas y más detalles en la imagen, así como más color. Ahora vamos con la Panasonic AG-HM 650. En esta cámara vemos que la resolución mínima es de 720 y no hay tanta definición en las líneas verticales como en comparación a 1080, aunque no hayan cambios de luz. Aquí vemos que hay formatos diferentes de 1080 como el HG o el GA, que cambia básicamente en el peso del archivo según para lo que uno lo requiera. Y tenemos en 720 también algunas variaciones, también de la cadencia. Cambia entrelazado a progresivo. Vamos con la Sony Alpha 6100. Vemos que las resoluciones las muestra de una forma diferente, como M10, S5.0 y L20. Y todas son demasiado definidas, ya que superan en dimensión de píxeles al Full HD y el Ultra HD. Esta cámara pues cambia totalmente las dimensiones que uno tiene de estos dos formatos, pero de igual forma son bastante útiles en cuanto a calidad. Tenemos la cámara Sony NX5. Esta cámara nos muestra formatos de HD, NFX y NFH, pero no se ve mucha diferencia entre ambos realmente. Igualmente en 1080 Full HD tenemos valores de FX, FH y cambia la cadencia, pero sin embargo aquí no logramos ver gran diferencia en la resolución. Ya pasamos al LP, HQ y FH, también en 1080. Estos formatos conservan la resolución en dimensiones, pero evidentemente pueden llegar a tener menos o más información. Esto es referente a la profundidad de bytes del color, ya cuando uno lo quiera usar para alguna corrección de color. Por último tenemos la Panasonic P250. Esta cámara, su resolución mínima es de 640 y vemos una gran falta de resolución en las formas, básicamente y movimiento de los autos. Ahora vamos con sensibilidad de la Panasonic AG AC8P. Vemos que los decibeles pues poco a poco se van abriendo de 1 a 10 y en este caso va quitando el color rojo intenso del letrero, lo va volviendo más blanco con la intención de darle más luz al entorno y a la misma letra, pero el color original pues es el rojo intenso. Vamos ahora con la Canon T6i, donde pasamos de decibeles a tomar los ISOs.
Vemos que en cada ISO el aumento de luz es demasiado y vemos cómo mejora la saturación de la imagen, vemos cómo mejora la iluminación. Sin embargo, más allá de ISO 800 ya comienza a notarse un pequeño grano en la imagen y va aumentando en 3200 y 6400, donde ya este grano es bastante grande y se logra ver el movimiento en la imagen. Ahora vemos la Panasonic 4K. En esta cámara tenemos en sensibilidad de 0 a 30 decibeles y vemos que a pesar de que aumenten los decibeles no nos genera un grano tan grande, sino que es una medida menor donde la luz entra mejor a la cámara y debido a su sensor y a su profundidad de bytes genera que no perdamos información en los blancos, en los negros y en los tonos medios. Por eso es mejor esta cámara en cuanto a eso y podemos aumentar la mayor cantidad de decibeles sin ningún problema. En la Panasonic AGHM C150 vemos como a medida que aumentan los decibeles pues tiene un menor rango, solamente va de 0 a 12 y aparece un grano bastante pequeño ya que no sube tantos decibeles y sin embargo no se pierde la calidad en la imagen. Aumenta un poco la luz, pero la imagen sigue nítida. Tenemos la cámara Sony Alpha 6100. Esta cámara alcanza grandes ISOs de 12800. Sin embargo, por los 6100 comienza a aparecer el grano y evidentemente en los 12800 ya se pierde nitidez en los detalles de las líneas, de las formas y como tal el color no tiene la misma profundidad y el grano es bastante grande. Vemos en la cámara Sony NX5 lo mismo, aumentan los decibeles, pero aunque se intenta ver una buena ganancia en la luz, logramos ver que en los 15 decibeles aproximadamente ya comienza a aparecer grano y pierden definición los detalles, los botones, la pantalla, ya comienza a verse borroso y no se distinguen los detalles de la imagen. Llega a su máxima capacidad en 21 decibeles, donde ya pierde bastante calidad. Tenemos la Panasonic P250. Esta cámara en su sensibilidad le ayuda a los filtros de densidad neutra. Llega a los 6 decibeles y con ayuda de los filtros pues logramos también modelar un poco la intensidad de la luz. Vemos que no hay presencia de grano, la imagen se ve nítida, con buena profundidad, buen color y los decibeles no afectan en la imagen. Pasamos a las pruebas de color en White Balance en la cámara Canon T6i. Vemos cómo los colores se mantienen cálidos en los primeros presets, menos en el balance automático. Sin embargo, cuando cambiamos a luz tungsten o el white balance personalizado, los colores se comienzan a desaturar un poco y no son tan cálidos como al comienzo, incluyendo pues flash que no conserva la misma calidez que los anteriores. Y los colores se ven también diferentes, un poco desaturados y opacos. Ahora la Panasonic HC X1000 que graba 4K. Esta cámara nos da en 3200 grados Kelvin unos colores bastante fríos, no son los reales, los blancos no se ven blancos, los negros no se ven negros, como en 6400 donde la piel ya se acerca a un tono más real, los blancos se notan a un tono acertado y los negros también, pero ya en 5600 grados Kelvin comienzan a tornarse un poco verdosos, no es el color real de la imagen. Ahora vemos la Panasonic AG AC8P, donde tiene varios presets de white balance, unos fríos, unos más claros, otros desaturados. Sin embargo, los colores no son tan acercados a la realidad, sino que los desatura mucho. En cambio, ya con un white balance personalizado, vemos que
los blancos se notan ya más blancos y los colores rojos y azules se notan en su color ya sin tanta variación hacia los azules o hacia los rojos. Vemos la Panasonic AG HMC150, solo tiene 3 presets de white balance, uno en tonos fríos y desaturados, el PCH, sin embargo el AV tiene colores más acercados a la realidad, sin embargo les quita un poco de saturación, y el white balance automático ya los deja un poco más saturados y contrastados, sin embargo no es mucha la diferencia. En la cámara Sony Alpha 6100 vemos que los presets se parecen un poco, sin embargo ya hay unos que se pasan muy a los tonos fríos. De igual forma desaturan los colores, quitándole el contraste y pues la mayoría de su tonalidad. Llegamos al white balance de 5100 grados Kelvin, que es como el que más se parece, con los blancos siendo blancos y los negros siendo negros. Igualmente los tonos medios y tonos cálidos. Ya logramos un balance más estable del color. La Sony NX5 tiene ajustes de white balance ya por grados Kelvin y se nota poco a poco la diferencia cuando van aumentando los grados Kelvin en 2300 muy fríos, y ya a 5300 y 12300 aumenta el color, los tonos cálidos, y podemos ver un color más contrastado. Aquí el white balance correcto sería en 6300 grados Kelvin, donde los colores se alcanzan a ver ni hacia los saturados cálidos ni hacia los fríos. La Panasonic P250 por otro lado solamente tiene 2 ajustes de white balance a 3200 y 5200, donde vemos una gran diferencia en el color. En los edificios, en las montañas, se lleva muy al extremo los tonos fríos, y ya en 5200 se nivela el color. Comenzamos con los ejercicios de profundidad de campo con la cámara Panasonic HC-X1000 que graba en 4K. Se eligió un valor de plano con los 10 objetos, y a medida de que pasan los planos nos damos cuenta que disminuye la distancia entre la cámara y el objeto, y a su vez va disminuyendo el zoom de la cámara, que alcanza Z90 a Z0. Vemos cómo los objetos pequeños se van volviendo más grandes y los más grandes más pequeños. Esto debido pues a la distancia focal y el efecto que genera el acercarnos es precisamente este, y también se comienza a ver más espacio entre los objetos que antes no se veía. Esto pues por la perspectiva en la que está la cámara. Vamos con la Panasonic AG HMC150. Con esta cámara también nos damos cuenta que comenzando desde el 0 de zoom vamos aumentando, y a su vez pues nos vamos alejando del objeto. Esto lo que hace es que va cambiando el valor de plano en una medida considerable, y va haciendo que los objetos se vayan viendo como más juntos. Lo contrario del otro ejercicio, que comenzamos al contrario. Aquí ya vemos cómo los objetos se van volviendo cada vez más pequeños en el valor de plano, y logramos percibir distancia entre ellos. En este caso con la Sony NX5 se comenzó al contrario por la Z99, su máxima capacidad de zoom, y nos fuimos alejando en cada plano para mirar cómo cambiaba el valor de plano en cuanto a los objetos y cómo iba disminuyendo su altura en el valor de plano.
Ahora vamos con los ejercicios de estabilizador con la Canon T6i. Vemos como el plano es un poco más fluido con estabilizador, ya que fue a mano alzada sin usar ningún otro implemento, y el estabilizador quita estos pasos marcados del camarógrafo, haciendo que la imagen se vea un poco más estable. En la Panasonic P250 no se hace tan notorio este estabilizador, sin embargo sí se alcanza a percibir en la imagen, aunque sea muy mínimo. Es un poco más fluida, sin saltos que lleguen a afectar demasiado la imagen. Con la Sony Alpha 6100, este ejercicio de estabilizador es más notorio, puesto que al perseguir al sujeto sin estabilizador hay movimientos laterales muy bruscos y con estabilizador se minimizan. En la Panasonic AG AC8P es bastante notorio el ejercicio con el estabilizador, puesto que fue un plano a cámara en mano y quita estos movimientos como de péndulo de la cámara, los hace menos notorios y el plano se ve más fluido. En la cámara Panasonic AG HM650 los cambios no son tan bruscos, sin embargo se percibe un poco, no tanto como en las anteriores, pero sí un poco este movimiento se atenúa en los movimientos bruscos de cámara que puedan llegar a ver. Veremos la Panasonic HC X1000 4K. Esta cámara es una de las mejores con el estabilizador, vemos la gran diferencia. En los pasos que da el camarógrafo, esta cámara los sabe atenuar con este estabilizador y proporciona mayor fluidez de movimiento dentro del plano a la imagen que se quiere lograr. En la cámara Sony NX5 el movimiento no es tan notorio, se puede percibir que son muy parecidos uno del otro. Comenzamos con los ejercicios de shooter. Primero la cámara P250, aquí logramos ver el movimiento no tan fluido de la bandera y como mediante el aumento del shooter pues va cogiendo más forma este movimiento sin quedar tan borroso y los colores tan corridos. Por otro lado, en la cámara Canon T6i que cuenta con más shooter, podemos ver una gran diferencia comenzando desde un 30avo de segundo, que el lazo casi no se ve. A medida que aumenta se van distinguiendo las líneas del lazo, ya como tal esa textura, y por último el movimiento total de la circunferencia que hace el lazo, vaya a la velocidad que vaya. Llegamos a la Panasonic HC X1000 en 4K. Esta cámara es de la que más nos permite jugar con el shooter, ya que nos deja comenzar desde un 2avo de segundo. Y en este punto el movimiento del sujeto frente a la cámara es casi imperceptible. A medida de que van aumentando la velocidad de shooter, el movimiento comienza a hacerse más perceptible, ya vemos una sombra que pasa y se vuelve más definida. Ya cuando aumentamos a 250 ya vemos a la persona caminar perfectamente pues en el cuadro sin ningún margen de error, pero vamos perdiendo luz finalmente hasta llegar a velocidades altas como lo son 500, 1000, 2000, y estas velocidades nos hacen perder bastante luz, pero el movimiento queda perfecto en pantalla sin ningún margen de error. La chica se ve totalmente nítida y el movimiento se ve fluido, aunque con algunos saltos cuando las velocidades son demasiado altas. Luego tenemos la Panasonic AG AC8P. Aquí también observaremos la gran diferencia en el movimiento de la mano, pero en esta cámara el mínimo valor de shooter que nos permite es un 60avo de segundo. Y es aquí donde alcanzamos a ver cómo los dedos se transforman un poco y se ve como si la mano tuviera más dedos. Y en cuanto aumenta el shooter, ya en 500, vemos un movimiento totalmente fluido, donde soporta las grandes velocidades
y va a mostrar la imagen totalmente nítida, sin ningún tipo de deformación. Continuamos con la Panasonic AG HM150. Esta cámara, el mínimo valor de shutter es un quinceavo de segundo y también se ve esta deformación más o menos hasta el sesentavo de segundo, que comienza a coger nitidez el movimiento, y ya en 250 o 1000 el movimiento se vuelve totalmente nítido, no se ven deformaciones en las manos de la persona y se alcanza a disminuir bastante la luz, pero sin embargo se logra esta calidad de imagen. Luego pasamos a la Sony Alpha 6100. Esta cámara tiene una gran cantidad de shooter, comenzando desde un 4avo de segundo, aumentando su velocidad y volviendo más nítido el movimiento, pasando ya a su shooter máximo, que es un 4000avo de segundo. Aquí ya se ve totalmente nítido el objeto, el movimiento se ve claramente y no se deforma, así como también hay algunas veces saltos, ya que es bastante rápido y pues son velocidades que se utilizan para objetos que van en movimiento a mayores velocidades. Luego tenemos la Sony NX5. Esta cámara nos permite una configuración de shooter de un 4avo de segundo, donde el movimiento del sujeto es casi imperceptible, se vuelve la mano totalmente invisible, y a pesar de que aumenta el shooter, el movimiento sigue todavía un poco borroso, hasta cuando llegamos más o menos a un sesentavo de segundo, cuando ya comenzamos a distinguir la mano, las formas, también colores, y esto nos da una percepción de la realidad diferente. El shooter máximo de esta cámara es a un 10.000avo de segundo, que es bastante rápido, y ya aquí percibimos los mismos saltos que en las demás cámaras, pero en esta cámara la luz se va de una forma diferente. Tiene una pérdida de luz bastante considerable y su calidad disminuye bastante. Ahora vamos con las pruebas de zoom. En la Canon T6i tenemos un lente 18-55, lo cual no nos da un gran alcance, pero cabe resaltar de estas cámaras que cuando se hace zoom la luz no la controlamos, sino que la misma cámara ajusta la luz y a veces puede aumentar o disminuir la luz mientras hacemos el zoom. Ahora veremos el ejercicio de zoom de la Panasonic HCX1000 4K. Esta cámara cuenta con un lente fijo, sin embargo las condiciones de luz no las afecta el hecho de acercar todo el zoom como en la Canon, sino que mantiene la luz estable. Ahora pasamos a la cámara Panasonic AG AC8P. Esta óptica es fija, sin embargo tiene un gran alcance de zoom, hasta máximo Z99. Podemos ver que no se pierde detalle ni se pierde calidad en la máxima expresión del zoom. Ahora haremos la prueba de zoom de la cámara Panasonic AG HM650. Esta cámara no tiene el mismo alcance que las demás, sin embargo en su máxima expresión del zoom no pierde detalle en la imagen y la luz no cambia. Por otro lado, la cámara Sony Alpha 6100 no tiene tanto alcance en su zoom, es un zoom digital que va más o menos de 15 a 50 milímetros, pero sin embargo no afecta las condiciones de luz que inciden en la imagen. La Sony NX5 tiene pues los mismos valores de zoom que las anteriores cámaras de video, a Z99 su máxima expresión, y también controla la calidad de la imagen. La imagen no se distorsiona en la medida en que hagamos zoom con ella. Ahora haremos la prueba de zoom de la cámara Panasonic AG HM650. Esta cámara no tiene el mismo alcance que las demás, sin embargo en su máxima expresión del zoom no pierde detalle en la imagen y la luz no cambia. Por último comenzaremos con los ejercicios de frame rate. Comenzaremos por la cámara Canon T6i, donde primero veremos las diferencias de frame rate en la definición del cabello, del movimiento. Aquí se puede notar más
que en el otro ejercicio, donde de 30 fotogramas por segundo se pasa a 24, aquí no es tan notorio y eso lo podemos observar en el movimiento del cabello. En la cámara Panasonic AG AC8P, esta cámara no permite manipular tanto los valores de frame rate, solo los permite a 60 fotogramas por segundo y aquí vemos pues en el ejercicio solamente permite intercambiarlo entre entrelazado y progresivo. Tenemos la Panasonic AG HMC150. En el ejercicio de frame rate esta cámara presenta diferencias al pasar de 24 fotogramas por segundo, pasar por ejemplo a 60. Se alcanza a ver una definición mayor en 60 fotogramas por segundo, sin embargo la diferencia no es tan perceptible. Pasamos a la Sony Alpha 6100. Esta cámara no tiene tantos ajustes para el frame rate, solamente 24 fotogramas por segundo y 60. En este caso la luz ayuda a que la diferencia no sea muy notoria en el movimiento, pero pues solamente da estos dos ajustes. En la cámara Sony NX5 el ejercicio de frame rate es perceptible algunas veces en las esquinas de los objetos cuando se hace el movimiento, según la cantidad de fotogramas por segundo, pero en algunas ocasiones no es tan perceptible.